Hola, sí. Bueno, Arranca nomás. no sé, ¿quieren que empiece más o menos a contar? Dale, Dale. dale. Bueno, en principio, agradecer la oportunidad, esta posibilidad de aprender, porque en este último tiempo he sido un poco pesada, pero encontraba material y trataba de compartirlo con los compañeros, compañeras, para que también pudieran tener el acceso a esa historia rica que iba encontrando, que la verdad que en mi trayectoria por ahí mucha importancia no le había dado, pero bueno, como que me entusiasmé, a través de la diplomatura me incentivó a volver un poco más a la historia argentina, que tiene muchas facetas, todas importantes, y bueno, por esa razón es que compartía en la comisión el tema de los relatos históricos, el tema de los videos, de algunas clases de YouTube, de gente que me llamó la atención y que bueno, estoy aprendiendo, ¿no? Eso lo quiero decir porque es algo importante a todos los compañeros, compañeras que estén escuchando, y cuando podamos retomar la parte histórica, la verdad que hay muchas cosas para volver a pensarlas. Con relación a nuestro mini proyecto que tenemos, que lo fuimos cambiando, bueno, ya creamos una página porque el objetivo era poder crear o generar espacios para poder informarle, comunicarle a toda la población de la zona rural de Montehermoso y extensiva también a Cutralcó y Plaza Winkle, todo lo que se está haciendo en Montehermoso. Y bueno, ya empezamos, ha sido lindo, mucha gente nos está conociendo de a poquito, porque si bien ya nos conocían algunos, a otros están conociéndolos a través de la plataforma que creamos hace poco, que se llama MH Acción. Y bueno, y ahí se está mostrando todo lo que se está haciendo en la zona de Montehermoso. Una zona de chacras, con aproximadamente 650 personas en total. Esas familias llevan a los niños y niñas a la escuela. Yo soy la directora de la escuela, por lo tanto tengo mucha información sobre el lugar, sobre el territorio. Hace mucho tiempo que estamos trabajando como actores sociales, involucrándonos en la comunidad. Y bueno, de a poquito vamos dando un pasito más. Contenta, hasta el momento las cosas están saliendo bien. Lo estábamos haciendo de todas maneras con un grupo de jóvenes, un grupo bueno, que trató de ver el tema de frío-calor, que yo les comentaba a Agustina, Víctor, a Silvina, que hoy por hoy tenemos la propuesta que se ha venido cumpliendo hace aproximadamente 3 años, de llevarle, de entregarle garrafas a las personas, y son aproximadamente 370 personas que van a retirar garrafas a la orilla de la Ruta 22 todos los meses entre el 21 y el 25 de cada mes. Esa parte ya está, es como que se institucionalizó, se está haciendo mes a mes. Pero había otra parte que nosotros queríamos involucrar a una franja etaria que era entre los 12, 17 años, y ahora menos también, porque bueno, tratamos de convocar a hacer actividades diferentes a estos jóvenes, incluso ahora se están acoplando adultos, pero bueno, está abierto el abanico para que todos participen. Tenemos un programa de bachata femenina que se está dando y se va incluyendo cada vez más gente de distintas edades. Es muy lindo, yo he podido participar de alguna que otra clase, y la verdad que ver a la gente que vaya, se regala una hora, salen con otra idea, salen con otra forma de disfrutar, ¿no? De llegar a su casa y hacer otras cosas con más alegría. Esa es la impresión que a mí me da. Y la otra es actividades de reciclado, que también habíamos empezado con 7, hoy por hoy tenemos más del doble, y en esa actividad de reciclado se está tomando todo lo que sea material que se pueda reutilizar, reciclar, recrear, y la verdad que han salido cosas hermosas. Se están haciendo macetas, tazones, ahora se está cortando tela para almohadones, cartucheras, mochilas sencillas, y nos sentimos realmente muy, muy bien porque
Bueno, en su momento quizás no lo habíamos pensado así, pero gracias a la guía de los compañeros, a compañeras que también están en la diplomatura, hemos ido cambiando sobre la marcha algunas cosas y están dando. Bueno, Yo buenísimo. quería comentar esto porque la verdad que también me complace mucho en hacerlo. Hoy por hoy quería llegar para estar con ustedes y en realidad había sido invitada a un acto político y quise participar para ver porque digo, bueno, de a poquito es como que uno al ir trabajando, al ir tratando de conocer la historia, va tomando su propia postura, ¿no? Y quiero escuchar qué se dice, qué es lo que se hace, qué es lo que se propone para la gente, para el bienestar de la gente. Y fuimos con un grupo hoy a un acto, por supuesto que no éramos nosotros los protagonistas, íbamos como escuchas, pero en el grupo tienen ideas también de trabajar mucho con la gente. Nosotros trabajamos mucho con la gente. Vamos a la casa de las personas, de las familias. Y la verdad que tenemos una muy buena relación y un vínculo que se fue afianzando con el tiempo y que hoy por hoy nos permite la entrada a muchas casas de ese lugar, no solo a las casas, sino que notamos que se está expandiendo y que nos están reconociendo personas que nosotros nunca las vimos y sin embargo ya nos tienen, ustedes trabajan allá en Montermoso, ustedes están haciendo esto en Montermoso, y eso nos llena de alegría porque bueno, es como que de a poquito vamos también siendo una vía de comunicación no solo para la gente de Montermoso, sino para otros sectores. La verdad que muy contenta y aprendiendo en el camino, aprendiendo y volviendo atrás si hay que volver, y bueno, parándonos, haciendo también una autorreflexión, una autoevaluación, ¿no? Eh, la verdad que contenta y bueno, espero seguir. Ya que estamos embalados, me hubiera gustado que la diplomatura fuera más tiempo, sinceramente, porque vamos como, no a 100 por hora, vamos a 1000 por hora. Yo quiero completarla, quiero compensar eso. Por eso que me meto, leo, he aprendido mucho, muchísimo en este tiempo, porque la verdad que lo tomé con mucho cariño, me apasiona trabajar con la gente, soy una loca, ¿viste? De esas locas que dice, hay que estar a las 6 de la mañana, vamos a las 6 de la mañana, hay que llevar motosierra para cortar leña, vamos con las motosierras. Esas cosas a mí me apasiona hacerlas. Y me encuentro a veces con mis hijos, por ejemplo, que me dicen, pero nadie te va a agradecer eso. Digo, pero no lo hago para que me lo agradezcan, lo hago porque me nace, lo hacemos porque nos nace. Somos un grupo que la verdad que si tiene que salir de madrugada sale y si tiene que salir en la noche sale. De hecho, lo fuimos aprendiendo y se puntualizó cuando llegó la pandemia. Esta pandemia yo le tomo lo positivo, porque a pesar del dolor que se sufrió como sociedad, tomo lo positivo porque nos enseñó a ser más solidarios, a poder estar cuando la gente necesite realmente, a llegar no solamente con algún palo de leña o una garrafa, a llegar también para que la gente sepa que hay otro del otro lado. Entonces, eso no tiene precio, porque al fin y al cabo somos eso, ¿no es cierto? Así que bueno, chicos, la verdad que sí, sí, siempre estaba pensando y decía, qué pena que por ahí los tiempos nos corren de esta manera, porque la diplomatura es muy rica, pero está esas full time, entonces eso es lo que por ahí te paraliza en algún momento, porque vos decís, uy, quiero cumplir, pero los tiempos por ahí nos corren. Tendría que haber sido un poquito más extensa. Eso es lo que tengo para decir y agradecer. Bueno, no termina igual todavía, ¿eh? Les queda un mes todavía. Todo mayo tienen para laburar. No, pero buenísimo escucharte, Fabiana, porque yo, bueno, en este grupo la verdad que soy medio sapo de otro pozo, porque en realidad, bueno, como este módulo en particular hubo que adelantarlo, no tuve la posibilidad de escucharlos tanto y de conocer cada experiencia como esto que contás vos. Sí conozco mucho más los grupos del sábado a la mañana, que son con los que vengo desde febrero. O sea, febrero, marzo, abril estuvimos con el grupo de la Comisión 1 y de la Comisión 4.
Entonces, bueno, en esta instancia me cuesta mucho por ahí dar una clase o charlar o compartir contenidos sin saber quién está del otro lado. Sobre todo porque de la comunicación popular también pensamos que el conocimiento está anclado en las personas, en las comunidades, en las organizaciones. Y lo que tenemos que hacer es hacer dialogar esos contenidos, esos conceptos, esos materiales que tenemos a veces en un PDF o en un video, ¿no? O en algún otro material, hacerlo dialogar con las prácticas. Si no los hacemos dialogar con las prácticas, sería otra cosa, podría ser un curso de cualquier otra cosa, pero no de comunicación popular. Seríamos como contradictorios con nuestras propias propuestas. Así que bueno, en relación igual con el tiempo, yo les diría que como tienen un mes todavía, lo recontra aprovechen todo lo que puedan, porque es un momento interesante donde ustedes van a tener que plasmar en un proyecto de ustedes una propuesta comunicacional. Seguramente ya lo estuvieron conversando. Y bueno, el módulo 4 que tiene que ver con el pensamiento nacional, popular, latinoamericano, debería a ustedes también darle herramientas, contenidos, insumos, justamente para pensar ese proyecto. Si después ese proyecto lo pueden implementar, bueno, mucho mejor, buenísimo. Ojalá que el proyecto comunicacional que elaboren sea algo que esté bien vinculado con sus prácticas. Y si no, bueno, quizás será una buena herramienta de aprendizaje, ustedes tendrán su diploma, que va a estar buenísimo también ese momento. Pero lo importante es que les sirva también como para para sus propias prácticas. Así que, nada, yo igual, de mi parte, tengo una presentación para hacer que entiendo que tiene que ver con algo de lo que vos decías, Fabiana, de la historia. Tiene mucho que ver con la historia. Eh, y igualmente, a medida que vayamos avanzando con el contenido, que es, de hecho, ayer lo di en otra comisión de los viernes a la mañana y no llegamos a trabajar todo lo que teníamos para conversar porque se dio una charla que estuvo muy buena. Y bueno, hubo que recortar un poquito porque ya se nos hizo la hora y como hubo mucho aporte de las participantes y de los participantes, quizás parte del contenido quedó para que ustedes lo vean después más tarde. ¿No, Agustina? Vos estuviste ayer y se dio una charla también Con muy respecto, piola. con respecto al tema de los contenidos, te cuento, nosotros nos damos cuenta de que no llegamos, pero no por eso los dejamos. O sea, siempre vamos y volvemos sobre el módulo, es más, por eso hablaba de los tiempos, porque son interesantes las propuestas. Entonces, aunque no lo hablemos en el encuentro, nosotros, y en mi caso particular, vuelvo, aunque hayamos pasado esa parte, ya yo vuelvo para atrás. Es más, vos empezás un proyecto y después tenés otra mirada, al seguir con el material, tenés otra mirada y sobre eso querés cambiar de nuevo el proyecto. O sea, viste que los aportes hacen que vos vayas viendo de otra manera las cosas. La gente también te hace ver de otra manera las cosas y empiezan a aparecer variables en el camino, variables que uno tiene que ir acomodándolas. ¿Por qué? Porque a quien le gusta, por ejemplo, el grupo nuestro que le gusta trabajar con las personas, con las familias, con los niños, las niñas, es un grupo que se ha movilizado mucho y entonces queremos brindar lo mejor de nosotros y estamos hablando de nosotros personas, qué es lo que queremos hacer. Y que es una herramienta, obviamente que sí, vos sabés que creo que yo en algún momento lo debo haber opinado en el grupo, porque de que es una herramienta, sí, por supuesto que es una herramienta. Ha sido para mí una herramienta de gran ayuda. A veces nosotros nos ponemos a hacer cosas y no tenemos un orden, quizás, que hoy por hoy lo podemos llegar a tener. Eso de ir de lo macro, por ejemplo, ir sacando, recortando y quedándonos con una parte posible, una parte que la podemos realizar. Eso también a nosotros nos ha dado un orden, porque después de eso seguramente vendrá algo más. Así que bueno, ahí vamos encaminados. A paso Seguro, lento, seguro. pero vamos. Sí, 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 ni hablar. Y bueno, también aprovechen la posibilidad que tienen de ir dialogando con el equipo de tutores y docentes para ir también
haciendo ese trabajo, pero no en solitario, sino también en colectivo, ¿no? Incluso a través del intercambio con otros participantes también, que va a ser sumamente enriquecedor. Un poco, bueno, como saben, el módulo 4 intenta incluir una serie de contenidos que tienen que ver con ir a bucear un poco en algunas raíces profundas de la identidad nacional, popular, latinoamericana, de incorporar una visión de la historia, de la cultura y de la educación también y de la formación cultural de nuestras sociedades, muy a contramano de lo que nos han enseñado en general en la escuela, ¿no? No sé cuál habrá sido la experiencia de ustedes, pero hay una historia oficial que nos han contado en general en la escuela y otra historia también, ¿no? Una historia que va un poco a contramano, a contrapelo, que se ha contado en espacios quizás un poco más marginales, si se quiere, ¿no? En ámbitos donde probablemente la academia o las universidades o la educación oficial no se ha fijado o ha intentado silenciar también, ¿no? Que es un poco esta historia desde la mirada de los pueblos y esta historia como crítica también de cómo se creó incluso todo lo que es el sistema educativo argentino, ¿no? Cuya figura más importante es la de Sarmiento, que ha, bueno, dejado alguna huella súper importante. Si han leído o van a leer el módulo 2 y el módulo 3, van a encontrar ahí que hay referencias muy importantes y de hecho yo en la presentación también se las traje para compartir. Yo un poco lo que hago es tomar de los módulos, en este caso sería el módulo 4, la unidad 1, ya la revisamos en el encuentro pasado, que fue el 2 de abril, me acuerdo bien la fecha, porque fue una fecha muy significativa, y en ese 2 de abril trabajamos básicamente, o sobre todo, y con bastante detalle, en la unidad 1 del módulo 4, ¿sí? Del módulo 4, el Yo pensamiento te voy a nacional. interrumpir un segundito te voy a interrumpir. Me quedé con esa frase que dijiste que en la historia se ha intentado silenciar, se ha silenciado. En algunos casos se ha Sí, silenciado, sí, ¿sí? Porque viste que hay un texto, no sé si era el video o el texto, donde también nos hablaba de la historia y hay muchos datos históricos, hay muchos hechos históricos que no lo sabe todo el mundo y que nunca se han dicho. Entonces, sobre claro, eso también nosotros tenemos que preguntarnos, ¿viste? claro, obviamente, sí, sí, ni Diego, que acá hablar. tenéis un comentario de Roberto, no sé si lo llegaste a leer. Eh, Cuenta un poco sobre su propuesta de proyecto. Sí, sí, lo Quiere había generar una visto. capacitación de radio digital a estudiantes que se encuentran a cargo de una radio comunitaria que hoy está parada. Eso, Roberto, ¿de dónde sos? O recuérdenme de qué localidad es, Roberto. Creo que de Caleta Olivia. Caleta Olivia. Perdón. Bueno, yo trabajé bastante con un proyecto de radio socioeducativa y en capacitación y formé parte de algunos equipos que produjeron materiales para trabajar el tema de radio en institutos de educación superior. Así que al final de la clase o después, cuando sea, te puedo compartir algunos materiales que seguramente te van a servir para ese proyecto. Así que no hay ningún problema. Incluso eh, te puedo después, yo creo que no estoy en el grupo de esta comisión, pero les puedes pedir mi contacto acá a Víctor, Agustina, que podemos quedar en contacto para pasarte material y conectarte incluso con alguna gente de algunas radios socioeducativas que vienen funcionando. Algunas yo de hecho contacté durante la pandemia de algunos lugares del país que siguieron trabajando a distancia, haciendo algunos materiales como podcast y otras cosas. Así que no hay ningún problema. Está bueno que lo trabajes para esta diplomatura y seguro estos contactos te van a servir. Así que ni hablar que te los paso. Bueno, un poco retomando lo que compartía Fabiana y esto del módulo 4, ustedes lo ven, ¿no? La ven la pantalla, porque yo no sé por qué, pero no sé qué desactivé, qué función desactivé que no
no me aparece mi propia pantalla en el Meet. No sé si ustedes saben. Nosotros, sí, yo estoy viendo la presentación, digamos, diplomatura Sí, universitaria, sí. módulo 4. Sí, Sí. lo estoy viendo. Lo que no sé por qué, pero yo no la veo. Me tengo que ir como a la parte de. Como a la otra pestaña para verla. Pero no importa, no hay ningún problema. Lo laburamos igual porque lo puedo ver, pero si veo la presentación no los veo a ustedes. Así que me van a tener que avisar oralmente porque no voy a ver si hacen algún comentario y todo eso. Me tengo que ir pasando de pestaña en pestaña, pero no importa. Entonces, retomando un poco lo de la unidad 1 que charlábamos recién, esta aproximación al pensamiento nacional, latinoamericano. Cuando decimos nacional, siempre pensando en la patria grande, como territorio, como un espacio geográfico, pero que no es solamente un lugar en un mapa, sino también un territorio desde el cual posicionarse para pensar la historia, la realidad y para también actuar, ¿no? Para también intervenir. Recuerdan el texto, el título del módulo 2 de la diplomatura, que era intervenir desde la comunicación, y este módulo también nos plantea un lugar de intervención y no solamente de reflexión, ¿no? Después, siempre pensar estos temas y estas cuestiones con un carácter situado, o sea, desde el territorio, desde el lugar donde estamos. Por eso a mí me interesa también ver dónde están ustedes, escuchar y saber, porque es desde ese lugar desde el cual podemos producir alguna transformación, desde el lugar donde tenemos los pies en el barro, ¿no? Una frase que dice que pensamos donde los pies pisan, ¿no? Entonces, ese pensamiento situado es también el que nos va a posibilitar actuar y transformar esa realidad. Antiimperialista, porque ya desde el principio habrán visto que hay una crítica muy fuerte a todo lo que es esta idea muy arraigada que nos dice que todo lo que viene de Europa y de lo que le seguimos llamando el primer mundo sería lo deseable, lo aceptable, lo válido, lo legítimo, y todo o casi todo lo que venga de lo indígena, originario, lo gaucho, lo mestizo, ¿no? Todo eso es descartado como, ni siquiera como conocimiento, ¿no? Sino como saberes o como nociones más vulgares, populares, ¿no? Entonces, un poco la idea es recuperar estas tensiones y también posicionarnos desde algún lugar crítico, sobre todo de esta educación, que, bueno, como decíamos recién, una educación oficial que nos enseñó también a valorar de cierta manera siempre lo que venía de Europa o de Estados Unidos y a desvalorizar lo que surgía de las propias entrañas de nuestro continente, ¿no? Esto que generó para muchos pensadores y pensadoras también, pienso como hoy vamos a hablar de Alcira Argumedo, de Fermín Chávez, de Arturo Jauretche, que es, creo yo, el principal autor de esta unidad y el principal referente de esta mirada del pensamiento nacional y popular, que ha producido un pensamiento neocolonial, ¿no? También en el encuentro anterior aparecían algunas figuras como Raúl Scalabrini Ortiz, que investigó mucho y sirve como metáfora todo lo que es el sistema ferroviario argentino, ¿no? Había un mapa ahí que veíamos en ese encuentro que es prácticamente una tela de araña, pero que no se comunica a cada punto entre sí, sino que todos los puntos van hacia Buenos Aires, ¿no? Entonces, como es una metáfora de todo ese proyecto que se le llamó el proyecto agroexportador y que en realidad fue una manera de llevarse materias primas de nuestra tierra, no solamente de la Argentina o del Virreinato del Río de la Plata, sino de otros territorios, y construir con esas materias primas que se llevaron de nuestras tierras todo lo que fue el modelo industrial, sobre todo en Gran Bretaña, en Inglaterra y, bueno, en otros países también, donde lograron ser potencias mundiales gracias a esas materias primas que se llevaron de acá. Hablamos del cuero, de la carne, ¿no? De todo lo que salía de los saladeros, de toda la producción del trigo, del maíz. Hoy podríamos pensar en otros cultivos como la soja, por ejemplo, ¿no? Y cómo ese proceso económico... Tal cual, se llevaban el cuero y después venían y nosotros pagábamos ese cuero y pagábamos las botas también.
Exactamente, exactamente. Es una frase bien típica, un pensamiento bien vinculado con esto, ¿no? O sea, terminamos comprando el producto ya terminado, con una materia prima que salía de nuestro mismo lugar, ¿no? Y eso que produjo, no solamente un pensamiento económico, o una doctrina económica, sino también produjo un tipo de pensamiento, ¿no? Un tipo de pedagogía, que estos autores le llaman colonización pedagógica, ¿no? Como ese proceso de llevarse esos productos vino acompañado también de una serie de ideas que tendían, bueno, a enseñarnos que reproducir ese tipo de pensamiento era una manera de quizás parecernos a esos países, ¿no? Que funcionaran casi como un espejo de nuestra identidad, cuando seguramente había un montón de identidades que quedaban silenciadas, ocultas, como decimos hace un rato. Y un poco el objetivo de esta matriz de pensamiento nacional, popular y latinoamericano tiene que ver con apuntar a esta descolonización cultural también, ¿no? A tratar de pensar desde las propias ideas, desde una propia matriz. Esta idea de matriz, por ejemplo, Alcina Argumedo la usa mucho, ¿no? Pensemos en una matriz desde donde, por ejemplo, se fabrica el pensamiento, ¿no? Pero es como un molde del cual surgen un montón de ideas. Bueno, nos hemos educado con una matriz, tenemos que crear una matriz propia a partir de recuperar ciertas ideas, ciertas personas, ciertas luchas, ¿no? Que ha sido, bueno, hay que bucear mucho y hay que escarbar mucho para poder encontrarla y para poder fortalecer esa identidad, ¿no? Este es un mapa, no sé si conocen a este artista plástico uruguayo, que es Joaquín Torres García, pintor del siglo pasado, del principio del siglo pasado, que, bueno, hizo bastante famosa esta imagen se llama Nuestro Norte es el Sur, o se la conoce con esa figura, ¿no? Donde como nos da vuelta un poco el mapa que generalmente tenemos en la cabeza, donde estamos ahí bien abajo de todo, bien abajo del mundo, y eso que nos puede causar orgullo, también para muchos es como una manera de decir, bueno, estamos al final del todo, y no estamos en el centro de donde pasan las cosas, ¿no? Entonces ahí lo que nos plantea este pintor, Torres García, es, bueno, cambiemos un poco la mirada y pensemos cuál es nuestro horizonte también como sociedad, cuál es nuestro horizonte, incluso como continente, ¿no? Porque acá vemos que está buena parte de Latinoamérica, está Sudamérica y un poquito de Centroamérica, pero bueno, con una centralidad que no es la que nos plantean los mapas oficiales, ¿no? Y lo que también traemos de esa unidad 1 es esta idea de América Latina como una nación inconclusa, ¿no? Como una nación que no terminó de construirse como tal, donde siempre hay un tira y afloje, oleadas, le diría. Hay quien fue vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, no sé si lo conocen, que es un gran teórico también de la política latinoamericana. Él habla siempre como de las oleadas, ¿no? De oleadas donde en determinados momentos de la historia podemos lograr algunos avances en términos de esa identidad y de esa soberanía, ¿no? De esa capacidad de gestionar nuestro propio territorio. Y él obviamente, bueno, en la década de los 2000, 2010, ¿no? Cuando se creó la UNASUR, la CELAC, distintos organismos, cuando pasaron varias presidencias como la de Néstor, la de Cristina, la de Lula, la de Chávez, la de Evo, la de Correa, la de Mujica y Tabaré, ¿no? Como, bueno, una oleada que fue con dificultades también, ¿no? Y con mucho asedio también de las oligarquías locales y de los poderes de las potencias externas, sobre todo Estados Unidos, logró algunos avances o muchos avances en algunos aspectos que tienen que ver con el reconocimiento de las propias identidades. Esto llevaría un montón de debate, obviamente, pero... Fue una gran oleada, yo diría una gran oleada, porque en realidad lo que proponía era mirarnos un poco a nosotros y a ver cómo
como latinoamericanos, que si nos podemos dar la Exacto. mano, si nos pudimos dar la mano, ¿cómo no vamos a poder darnos la mano de nuevo? En realidad es el mensaje que nos llega. ¿Cómo no vamos a poder ser solidarios? ¿Cómo no vamos a poder unirnos? ¿Por qué? Porque hay mucho de nosotros, hay que tener un poco más de sentido nacionalista. ¿Sabés por qué? Porque si no queremos lo que tenemos, difícilmente vamos a poder defenderlo. Entonces, yo lo que entendí, el mensaje que a mí me queda es, bueno, volver a intervenir o intervenir un poco más en las cuestiones nuestras como argentinos, pero reconociéndonos con un origen que no fue el que le da cultura al pueblo a este lugar. Porque ya había gente acá, ya había gente con una cultura formada, había gente que tenía costumbres, había gente que tenía creencias, y esa gente es la otra cara de la historia, porque es como vos decís, la bibliografía que llega a las escuelas y todos los textos, aparentemente es como que hubo una sola historia y la otra parte no se contó como debe ser contada. Entonces llega el momento en que hay que descubrirla, porque si no la tenemos a nuestro alcance, habrá que descubrirla. Esa es la idea, volver a querer un poco lo que nosotros tenemos. O sea, yo lo voy a decir así, sin anestesia. Si nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos como país, si no nos damos cuenta del territorio, la riqueza humana, la riqueza en recursos que tenemos en nuestros territorios, difícilmente vamos a poder defenderlo. Yo se lo digo, compañeros, compañeras, se lo digo con el corazón, porque es lo que yo siento, es lo que pienso y es lo que voy a defender. ¿Me escuchan? Hola. No sé si me escuchan ustedes. ¿Sí? ¿Me fui yo solo o se cayó todo? Me fui y volví, ¿no? Agustina, Víctor, ¿están? No. ¿Quién está? A ver que me esté escuchando, a ver si me puede hablar. Ah. ¿Agustina y Víctor están? Me parece que hubo un problema de internet acá en Viedma, porque ahí.
Agus, Ahí va. Hola. ¿a ustedes se les fue internet también? Sí, no llegaban mensajes, nada. Ah, no, debe haber habido un problema acá en Viedma, entonces, me parece. ¿El resto? ¿Que la llamada continuó? Me parece que ¿O sí. ¿Qué fue un tema de Viedma? Me parece, porque el resto estaba. Por lo menos Roberto recién me estaba respondiendo. Ah, listo. Ah, bueno. Viedma. Bueno, Sí. yo el único tema es que tengo la presentación en la compu y la compu no la tengo conectada. A ver si... Voy a ver si me puedo conectar a través del teléfono a la compu. Espérenme un cachito. Dale, dale. A ver, Yo me conecté recién de la compu otra vez. Así que- a ver. Me parece que ahí estoy. Me voy a silenciar acá. Ahí estamos de vuelta. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. Bueno, voy a compartir otra vez. Bien. Bueno, ahí lo ven. Ahí se ve, bárbaro. Sí, sí, ahí lo Bueno, vemos. perfecto. Bueno, no sé no sé por dónde andábamos, pero creo que andábamos presentando todavía la unidad 1. Y bueno, tratando de ir retomando un poco el hilo hacia, hacia lo que es la unidad 2 y la unidad 3. Fabiana creo que estaba hablando, pero no sé si también se le cayó internet. Bueno, cuando vuelva puede retomar también. No, entonces, digo, básicamente la unidad nos plantea como esta, o mejor dicho, el módulo, esta necesidad de pensarnos desde estos territorios, desde esta matriz cultural y en concreto en esta unidad 2, la que viene ahora y un poco de la 3, vamos a tratar de conceptualizar un poco algunas cuestiones vinculadas a la cultura y reconocer algunas obras o aportes de la cultura nacional y popular. Uno de los referentes de esta unidad, que es Fermín Chávez, que es uno de los principales autores de esta corriente del pensamiento nacional, popular, latinoamericano, él se define como un trabajador de la cultura, plantea que lo que es necesario hacer es mucho más profundo, ¿no? Que simplemente seleccionar una serie de autores, de cantantes, de músicos, de escritores que piensen desde nuestro continente, sino que lo que hay que hacer es construir una nueva ciencia del pensar, ¿no? Es una nueva filosofía de la ciencia, una nueva filosofía de producir conocimiento, por eso él le dice una nueva episteme. Episteme es como le llamaban en la antigua Grecia a la producción de conocimiento científico, que en aquella época, ya hace más de 2000 años, se oponía a lo que era la doxa, que era la opinión, ¿no? La mera opinión. En este caso, el episteme sería la posibilidad de construir conocimiento con cierto nivel de rigurosidad y con algún nivel de comprobación también, ¿no? Esto ya hace muchos años, varios siglos atrás. Esta nueva ciencia del pensar, según Fermín Chávez, tendría que ver con la posibilidad de construir un conocimiento situado, ¿no? A partir de lo particular de cada territorio.
¿no? A partir de lo singular de cada cultura. Y un poco lo que propone es que, bueno, si cultura es poder, o sea, si quien maneja, controla, ¿no? la cultura ejerce el poder, bueno, pensar una cultura nacional es también poder desarrollar un poder a nivel nacional, entendiendo lo nacional en sentido amplio, ¿no? No solamente como cada país, sino en términos de esta patria grande que nos propusieron desde ya las luchas de la independencia, ¿no? Y entonces la necesidad de este pensamiento, de este nuevo pensamiento, de esta nueva episteme, tiene que reconocer que en nuestros territorios, ¿no? En lo que fue el Virreinato del Río de la Plata y lo que hoy es la República Argentina, nos hemos constituido como país desde una matriz liberal, ¿no? Desde esta matriz, esto que yo les decía, este molde, ¿no? Desde el cual nos hemos construido como Estado y por ende nuestro sistema educativo, nuestra constitución, ¿no? Nuestras bases, ¿no? Como país, tienen que ver con el liberalismo, básicamente. Hoy hay algunos personajes por ahí que no voy a nombrar, que se dicen liberales, ¿no? Básicamente el liberalismo en su origen es una doctrina económica que tiene que ver con el supuesto, o la supuesta mano invisible del mercado, ¿no? Donde, bueno, cada sujeto, cada individuo, en el marco de un mercado igualitario, puede intercambiar productos, bienes, servicios, y el Estado, digamos, o el poder político no debería intervenir demasiado en esas interacciones, ¿no? Bueno, muchos teóricos han pensado desde la economía, muchos han pensado desde la educación. Pero básicamente es una doctrina que le ha servido a los países, como decíamos hace un rato, que se han llevado las materias primas de nuestro continente, que son muy liberales en cuanto a la incorporación o a la extracción de esos bienes, de esos recursos naturales, y muy proteccionistas cuando se trata de sus propias economías, ¿no? Y nuestros países, que son los países periféricos, no solamente por efecto de estas políticas externas, sino también de las propias oligarquías locales, ¿no? Esto hay que tenerlo bien en cuenta, porque también lo resaltan las corrientes del pensamiento nacional y latinoamericano. Nuestros países deberían quedar relegados a producir bienes primarios, ¿no? A producir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sector agrario, con el campo, ¿no? Y exportarlo y no desarrollarse y no industrializarse y no producir nuestras propias manufacturas, ¿no? Que es lo que le agrega valor también a esos productos de esos bienes primarios. En todo este contexto del liberalismo, de pensar los países centrales, los países periféricos, la cultura, este concepto de cultura que decíamos que queríamos desarrollar, siempre se asocia a por lo menos tres ideas, ¿no? Por un lado, a civilización, a este proceso de una sociedad que pasa del campo a la ciudad, que pasa del sector rural a lo urbano, y esta ciudad se convierte en la sede, en el espacio donde se puede fabricar ese nuevo sujeto, esa nueva sociedad, esa nueva república, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la escuela, como ícono fundamental de este proceso, va a ser la principal, el centro, ¿no? De producción de saberes y de conocimientos, quedando relegados un montón de otros conocimientos y de saberes, vinculados con lo popular, con lo rural y con lo originario, ¿no? Siempre muy pegado a esta idea de progreso, ¿no? Una idea de progreso ilimitado, muy, muy típica de ese tiempo de la modernidad, y muy asociado a una idea de libertad que en realidad es o termina siendo una libertad sobre todo para quienes manejan, ¿no? Esos medios de producción, esas empresas, esas industrias o esos proyectos agroexportadores, ¿no? Vinculados con ese proyecto de país que en algún momento se le llamaba el granero del mundo, ¿no? Pero quienes tienen que hacer el trabajo más pesado, ¿no? Los laburantes,
las laburantes, no están en condiciones de ejercer esa libertad de la misma manera. Pero estas preguntas o estas diferenciaciones, el pensamiento liberal, digamos que no se las hace, ¿no? Va a haber que esperar al socialismo, al anarquismo, al comunismo para que aparezcan reacciones importantes a este tipo de pensamiento. ¿Cuál es la principal tensión, la principal discusión, o la principal quizás concepto o conflicto, concepto que nos sirve para pensar esta matriz liberal? Es el que crea Sarmiento en su libro El Facundo, donde aparece esta tensión entre la civilización y la barbarie, ¿no? Y ahí yo les pregunto, ¿han escuchado hablar de esta tensión, de esta idea de civilización y barbarie, o civilización o barbarie? A ver, no sé quién anda por ahí. Pueden abrir el micrófono. ¿Nadie? Están tímidos. Pueden comentar ahí en el chat también, si quieren. Roberto La comentó, dicotomía. sí. Sí. Sí, comentó eso, sí, la dicotomía campo-ciudad. Claro, o sea, en este pasaje, ¿no? De las sociedades rurales a las sociedades urbanas, ¿no? O modernas, bueno, justamente todo lo que tiene que ver con lo rural aparece como concepto, digamos, que hay que descartar, ¿no? Como conocimientos, saberes, ni siquiera como conocimientos, ¿no? Como prácticas, como costumbres que hay que descartar, y todo lo que provenga de ese mundo supuestamente civilizado, europeo, norteamericano, ¿no? Que es de donde Sarmiento va a traer a las primeras maestras para que les enseñen a las nuevas maestras en el siglo XIX y crear el sistema educativo, las escuelas. Digamos, todo lo que venga de esos lugares va a ser considerado el saber legítimo, ¿no? Entonces, después igual lo vamos a detallar un poquito más. Otro pensador de esta corriente, Juan José Hernández Arregui, donde habla de esta formación de esta mentalidad colonizada, dice que en un país colonial hay dos patrones culturales. Por un lado, la cultura de la oligarquía de la tierra, ¿no? Este modelo agroexportador, los dueños de las tierras, los terratenientes, transmitida en particular a la clase media, cuyos valores difundidos a través de la escuela, diarios, revistas, televisión, acá aparecen también los medios, son las máscaras de la dependencia económica. Estos valores coloniales, contrahechos, tienden a crear una imagen falsificada de la Argentina. Así, el colonizado deviene extranjero en sus maneras de sentir y pensar, y de este modo, aunque vive en el país, permanece extraño a su realidad profunda. Esta sería una cultura que es, según Hernández Arregui, la que se impuso en nuestro país, ¿no? Y frente a esta cultura, dice él, late en el pueblo oscuro la cultura nacional. Toda cultura nacional es colectiva. Esta cultura colectiva, casi por entero, es inmune a la difusión en masa de la cultura del colonialismo. Por eso mismo, la conciencia histórica está en el pueblo y no en las clases altas. Bueno, podríamos discutir un poco algunos aspectos de la frase, pero básicamente tiene que ver con poder pensar esta oposición entre esta cultura, entre esta alta cultura y la cultura popular, ¿no? Aunque ayer también lo comentábamos con Agustina y el grupo de los viernes, que bueno, también la cultura nacional, la cultura popular, no es que está inmune a esta influencia, ¿no? De la cultura comercial, de la cultura dominante, de la cultura hegemónica, ¿no? Hay intercambios también, ¿no? Hay resistencias, hay negociaciones, probablemente no sea tan dicotómica la cosa, pero creo que es importante saber que este pensamiento, digamos, ha dado lugar a toda una tradición que es el pensamiento nacional y popular. Ustedes cuando quieran, comenten, intervengan. Diego, te freno un cachito para consultarles si nos pueden escribir en el chat si se escucha bien, porque de este lado por ahí hay un poco de interferencia. ¿O será cosa de Vietnam? Ah, bueno, sí, se escucha bien. Es cosa de Vietnam, me parece. Ah, bueno. En Caleta Olivia viene bien la conectividad.
Buenísimo. Sí, Agus, vos salías con un poquito de ruidito, pero está. Bueno, esta cultura nacional de la que habla Hernández Arregui, está situada en el territorio, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la idea de comunicación popular también, ¿no? Una cultura situada, es de carácter colectivo. Ahí aparecen algunas imágenes típicas del folclore nacional que darían también para un debate, ¿no? Algunas de ellas más aceptadas por la cultura oficial, otras quizás asociadas a determinados valores, determinadas clases sociales, ¿no? Esta cultura recupera saberes orales y ancestrales, cosa que la cultura civilizada o llamada civilizada descarta, ¿no? Los saberes orales son los que pasan de generación en generación, los saberes del mundo del trabajo. Yo me acordaba de algunos ejemplos, por ejemplo, todos los oficios que tienen que ver con cuestiones muy importantes en la sociedad, por ejemplo, la albañilería, la carpintería, todos los oficios vinculados a la obra, ¿no? A la construcción, en general no son saberes legitimados totalmente. Incluso, en general, los portadores de esos saberes pertenecen a las clases sociales que son más marginadas y las que viven en condiciones de mayor precarización, ¿no? Entonces, hay como un desequilibrio también entre quienes construyen y quienes hacen obras importantes en la sociedad y en qué condiciones viven, ¿no? Que en general son saberes que circulan oralmente y son saberes que existen hace mucho tiempo. Y otros saberes que supuestamente son saberes más modernos, que tienen una mayor remuneración y cierto prestigio social, ¿no? Aunque quizás su relevancia no sea tanta, ¿no? Sería un lindo debate para dar ese también. Después esta cultura nacional, que podríamos también ponerle cultura nacional / popular, es una cultura indicial. ¿Qué significa indicial? Que parte de índices, de signos, ¿no? No parte de universales que se comprueban en la práctica, sino que parte de elementos, de conocimientos que tienen que ver con identificar determinados signos, determinadas huellas. Ahora vamos a ver un par de personajes que rescata Sarmiento en su libro Facundo, Civilización y Barbarie. Son tipos de conocimiento que no están escritos, básicamente. No han pasado por el tamiz de la escritura, ¿no? Acá hay otra frase de Hernández Arregui que recupera, creo que Roberto. En las colonias la realidad social está maquillada. Se imita a las metrópolis productoras de venenos subculturales, tanto como de artículos de mercado. Se calcan las modas extranjeras, se leen autores extranjeros. Desacreditar y aislar todo el pensamiento argentino es la quimera combinada de la prensa, la radio, el cine, al servicio de los centros organizados del poder mundial. Exacto. Va por ahí la cosa, ¿no? Sabiendo que mucho de lo que, o hay ciertos sectores, ¿no? Que producen conocimiento o que producen cultura en el país que tienen más que ver quizás con estos valores no tan populares o valores más que denigran otras formas culturales, ¿no? Que también existen. Ahí Silvia pone en la agricultura, la dicotomía también está presente, la siembra directa y la agroecológica, claro. Sí, exactamente. En todo campo hay, bueno, justo campo, ¿no? En todo sector social existen estas dicotomías y estos paradigmas. ¿Cuál es, podríamos decir, la gran operación cultural, ¿no? Plantear que hay uno solo de estas formas que son legítimas, ¿no? Entonces se niegan las otras para poner en valor las propias, ¿no? Lo podríamos plantear como bueno, justamente la hegemonía, ¿no? Es este poder que tienen ciertos sectores culturales para imponer sus ideas, no a través de la fuerza siempre, sino muchas veces a través de operaciones culturales, ¿no? Donde en algún momento eran los libros, ¿no? Era todo lo que pasaba por la cultura letrada y en la actualidad, bueno, después pasó por los medios, por la radio, por el cine, por la televisión, ¿no? Y por la prensa gráfica, y hoy en la actualidad podríamos decir, bueno, ¿cuáles serían esos espacios de colonización pedagógica en términos de Jauretche? Seguramente serían
todo lo que sucede a través de las redes sociales, de internet, de distintas plataformas que serían hoy los espacios donde circulan estas ideas. Fíjense qué interesante lo que planteaba Sarmiento en su libro Facundo, Civilización y Barbarie, donde él justamente es como el libro donde se plasma más claramente y más crudamente también, porque a veces usa palabras muy denigrantes, la descripción de estos saberes bárbaros, ¿no? De estos saberes bárbaros que luego serían arrasados y dejados al margen de la historia por la civilización. No sé si llegan a leer, espero que sí. Y él identifica 2 o 3 personajes muy, muy interesantes. Uno de ellos es el rastreador, ¿no? El rastreador, él dice, el más conspicuo, que sería como el más prestigioso, ¿no? De estos personajes del campo, de lo rural, de lo bárbaro, el más extraordinario es el rastreador. Todos los gauchos del interior son rastreadores, en llanuras tan dilatadas, en donde las sendas y caminos se cruzan en todas direcciones, y los campos en que pasen o transitan las bestias son abiertos, es preciso seguir las huellas, esa palabra es súper importante, las huellas de un animal y distinguirlas de entre mil. Conocer si va despacio o ligero, suelto o tirado, cargado o vacío. Y esto también es muy, muy importante. Esta es una ciencia casera y popular, ¿no? Dice que es una ciencia, pero a la vez la adjetiva despectivamente, porque dice que es casera y popular. Y dice, una vez caía yo de un camino de encrucijada al de Buenos Aires y el peón que me conducía echó como de costumbre la vista al suelo y dijo, abre comillas, aquí va una mulita mora muy buena. Esta es la tropa de Don Zapata. O sea, a partir de identificar las huellas de una mulita, de un animal de campo, identifica de quién era esa tropa. Es de muy buena silla, va ensillada y ha pasado ayer. Además logra identificar cuándo pasó, ¿no? Este es el conocimiento indicial del que hablábamos recién. A partir de un signo, identifica o construye un saber. Incluso identifica de dónde venía, de la Sierra de San Luis. Volvía de Buenos Aires y hacía un año que había visto por última vez la mulita mora, el rastreador, cuyo rastro estaba confundido con el de toda una tropa en un sendero de 2 pies de ancho. Esto que parece increíble es con todo la ciencia vulgar. Acá también, ¿no? Habla de ciencia, pero dice vulgar. Antes había dicho ciencia popular o ciencia casera. Este era un peón de arria y no un rastreador de profesión. Se llega a ver ahí un poco como más profundamente esta idea de lo civilizado y lo bárbaro. A ver si alguien tiene ganas, si no quieren, ahí abrir micrófono, alguna mínima interacción con con la conversación a través del chat. Porque yo creo que si bien hay es la figura contradictoria de Sarmiento, ¿no? Donde en general se le reconoce este impulso, ¿no? Educador, pedagógico, creador de un sistema súper extenso de educación, uno de los más grandes de América Latina, pero también como contracara, ¿no? Y como si fuera otra cara de la moneda, también es necesario reconocer esta característica también despreciativa, denigrante, estigmatizante de estos saberes y de esta cultura popular. No creo que las dos cosas van de la mano. Yo por lo menos mi posición personal es que no es posible ver una cara sin la otra. No nos podemos ni quedar solo con el Sarmiento padre del aula y padre de la escuela, ni solamente con el Sarmiento que decía que había que regar de sangre india o gaucha la patria, ¿no? Me parece que una no existe sin la otra. Pero bueno, en todo caso es un debate que podremos dar a su tiempo. O cuando ustedes tengan ganas. Y después otro personaje, que es el Baqueano, y él lo describe, esto está en Facundo, Civilización y Barbarie también, libro que creo que data de 1865, la publicación. Después del rastreador viene el Baqueano, personaje eminente y que tiene en sus manos la suerte de los particulares y de las provincias. Fíjense, ¿no? Es un personaje que acompañaba en general a los líderes militares de la época.
El vaqueano es un gaucho grave y reservado que conoce a palmos 20.000 leguas cuadradas de llanuras, bosques y montañas. Es el topógrafo, fíjense, que aparece de vuelta, una referencia a lo científico, ¿no? Es un topógrafo, el topógrafo más completo. Y lo asocia con un mapa. Dice, es el único mapa que lleva un general para dirigir los movimientos de su campaña. Eso también me parece muy importante, ¿no? El valor que le asignan. El vaqueano va siempre a su lado. Modesto y reservado como una tapia, está en todos los secretos de la campaña. La suerte del ejército, el éxito de una batalla, la conquista de una provincia, todo depende de él. El vaqueano es casi siempre fiel a su deber, pero no siempre el general tiene en él plena confianza. Atenti, porque cuando el vaqueano se da vuelta, quizás pone en peligro la suerte de esa tropa, ¿no? Imagínense la posición de un jefe condenado a llevar un traidor a su lado y pedirle los conocimientos, acá aparece la idea de conocimiento también, indispensables para triunfar. Un vaqueano encuentra una sendita que hace cruz con el camino que lleva. Él sabe a qué aguada remota conduce.